Listo, ya iniciamos, ya estábamos grabando. Listo, ahora sí. Entonces, la pregunta uno, Perdóname, qué pena. Y recordar, pues chicos, cuando ellos, pues recordar la participación es muy importante, recordar pues el esfuerzo que hacen todos los que están exponiendo pues para traernos las preguntas, entonces para que todos estemos muy activos con la participación, ¿listo? bueno, en primer lugar, esta pregunta la quisimos comenzar relativamente fácil para que se emocionen y ya las otras son un poquito más difíciles. No importa si las responden mal, lo importante realmente es como estar pendiente o tratar de participar de lo que ustedes más o menos se acuerdan, porque pues la idea no es tener las cosas bien ahorita, sino ya cuando estemos compitiendo. Entonces, ahora sí, la pregunta uno. Paciente masculino de 22 años, quien sufre trauma contundente sobre la región temporal derecha en un accidente de tránsito con pérdida de conciencia por 2 minutos y recuperación completa inmediata, con aparente buen estado de salud al punto de irse para su casa. Varias horas después empieza a presentar cefalea global intensa y 30 minutos después refiere náuseas y vómito. Muy pronto los familiares refieren que el paciente empieza a presentar somnolencia o confusión hasta la pérdida de conciencia, por lo que es llevado al servicio de urgencias. ¿Cuál de los siguientes espacios meningios es el más probable que esté afectado? Entonces, yo creo que vamos a dar unos 3 minutos, 4 minutos, es decir, a las 8:12 ya estaríamos dando la explicación. No sé si vamos a hacer lo de la dinámica de la encuesta. Sí, danos un segundo, ya lo estamos haciendo. Listo, listo, listo. Mientras tanto, quiero que piensen como en todo lo que se mencionó, como el hecho de que es un trauma de un paciente masculino de 22 años, es decir, es joven. Eso quiere decir que tal vez no sea por una enfermedad crónica, que es un accidente de tránsito, entonces la cosa es traumática. Am, Como la parte clínica, donde pierde la conciencia y luego mágicamente se recupera y luego otra vez está mal, como que la verdad, la evolución es en menos de 2 días ha presentado absolutamente pues todo lo que se menciona. Ah, chicos, miren, ya está la encuesta disponible. Listo, los que vayan ya, los que faltan por responder, vayan respondiendo, ya casi todo. Seguimos con la explicación de la pregunta.
Listo, yo creo que ya podríamos cerrar la encuesta. Listo, creo que ya con eso está bien. No sé si ya se cerró la encuesta, pero avancemos para que no nos coja la noche. Bueno, entonces, primero recordemos a grandes rasgos las meninges y los diferentes espacios meninges. En primer lugar, tenemos a la dura madre, que es la que va a estar más cercana al hueso, va a ser la más dura. Usualmente la podemos ver en las diferentes disecciones, como una lámina fibrosa y relativamente transparente. Y digamos que en general los espacios meningios van a ser virtuales, pero pues pueden abrirse la, eh, porque se llenan de X o Y líquido. En este caso, pues serían las hemorragias. Entonces, cuando hay acumulación de líquido entre el hueso y la dura madre, tendríamos un sangrado de tipo epidural. Luego tenemos al aracnoides, que es la meninge que le sigue a la dura madre. Estaría entre la pía madre y la dura madre, y esta va a generar como una especie de bolsa más o menos que nos va a dar un espacio con unas trabéculas específicas por donde van a pasar vasos sanguíneos importantes, y aquí es donde vamos a tener el espacio subaracnoideo. Ahora, nos haría falta un espacio, que sería el espacio subdural. Este se va a encontrar entre la dura madre y la aracnoides. Y ya por último tendríamos a la pía madre. La pía madre va a estar pegada al cerebro y pues va a ser como la que protege principalmente, o va a estar más cercana a la protección del cerebro. En el caso de las disecciones no vamos a poder evidenciarlo. Ahora, existen los diferentes tipos de sangrado que ya les mencioné, en el espacio epidural, en el espacio subdural y en el espacio subaracnoideo. Tienen diferentes orígenes y dependiendo del origen, ya sea arterial o venoso, van a tener una clínica específica. En el sangrado epidural y subaracnoideo vamos a ver principalmente como rompimiento de arterias. Como las arterias vienen con la presión que sale del corazón, entonces vamos a ver que la sangre va a tender a acumularse mucho más rápido y la clínica, es decir, la sintomatología va a tener una evolución mucho más rápida. En cambio, en el espacio subdural, que va a tener una posibilidad una mayor probabilidad de que los vasos que se rompan sean venosos, pues va a tener una clínica mucho más lenta y realmente la sintomatología es bastante inespecífica. En el caso de el sangrado epidural, como es el más cercano al hueso, vamos a ver que probablemente se rompan vasos porque el hueso se rompió o porque hubo un golpe muy fuerte, y pues como es la más expuesta al mundo exterior después del hueso, pues va a tender a ser como la principal causa de las hemorragias por traumatismo, y sobre todo traumatismo en accidentes automovilísticos. Esta va a tener una clínica muy especial, lo que les había dicho, que tengan presente el hecho de que al comienzo el paciente pues se ve mal, luego tiene una recuperación espontánea que pues como que sale de la nada, es bastante rápida, y más tarde en el día va a haber un deterioro bastante rápido donde ya hay pérdida de conciencia. Entonces pues esta es una clínica como muy característica de la hemorragia epidural. Esta, al darse una acumulación rápida de la sangre, vamos a ver que va a ser una urgencia. Aunque, pues en general, los pacientes pueden estar durante un día, pero pues la verdad es mejor ir a urgencias y ser atendido por el servicio de salud. Luego tenemos la subdural, lo que ya les había dicho, la acumulación de la sangre es lenta y la sintomatología va a ser inespecífica, igualmente necesita tratamiento, pero pues van a tener cefaleas, tal vez confusión, la evolución de esta acumulación de sangre puede ser
de incluso una semana. Y en el espacio subaracnoideo, o bueno, la hemorragia subaracnoidea, vamos a ver que va a ser mucho más rápida y puede darse también por traumatismos, pero en este caso sería más como latigazos o no sé si ustedes conozcan o hayan escuchado acerca del síndrome del bebé sacudido, que es básicamente cuando alzan a cualquier bebé, las personas tienden como a agitarlos de un lado para otro para que se calmen o para que el movimiento como que pues los mantenga tranquilos, pero realmente esa sacudida fuerte hace que la cabeza del niño se mueva y como todavía pues no tiene los músculos del cuello que lo están sosteniendo perfectamente, entonces le pueden generar un traumatismo a ese bebé. Y también tenemos el latigazo, que usualmente es por efectos de la desaceleración en los accidentes de tránsito. Sin embargo, en el espacio subaracnoideo también vamos a tener hemorragias por cuestiones, por ejemplo, genéticas, por ejemplo, las, ay, se me olvidó cómo se llaman, cuando una arteria se estalla, pero es por malformaciones en la arteria, por esto. Sí, por eso, no, lo siento, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Y ya con respecto a la respuesta, pues vamos a ver qué va a ser eso. Ah, gracias, Ana Uribe. Vamos a ver que la respuesta por la clínica y por el hecho de que sea traumático, o sí, pues la manera en la que se dio la lesión, pues va a ser una hemorragia epidural. La opción B sería una hemorragia subdural y la opción C sería una hemorragia subaracnoidea. Y rápidamente, como para recordar cómo se ven al microscopio las meninges, entonces aquí tenemos la dura madre, la aracnoides, que aquí está desprendida, este espacio realmente, lo que está mencionando Gabriela, no existe, es virtual, bueno, existe, pero es virtual, esto está pegado, pero pues en la placa se despegó y por eso se ve así. Estas son como, aquí es la zona de las trabéculas, el espacio subaracnoideo, y ya aquí pegadito chiquito, la pía madre. Y eso sería como la primera pregunta. Avanzamos con la siguiente, ¿alguna duda? ¿Quieren aclarar algo? No. Bueno, listo. Entonces, la siguiente pregunta es un poco más difícil, entonces, para que no le tengan miedo y respondan con confianza. Pregunta. Paciente masculino, 73 años de edad, hospitalizado por insuficiencia respiratoria y neumonía en pulmón izquierdo sin antecedentes neurológicos previos conocidos. El paciente aproximadamente un año antes de la hospitalización comenzó a presentar debilidad progresiva en miembros inferiores de inicio distal, junto con una pérdida de masa muscular y pérdida de peso. 6 meses después comenzó a presentar debilidad en los miembros superiores, igualmente con inicio distal y progresión hacia proximal. 2 meses antes de la hospitalización, el paciente desarrolló disfagia y alteraciones en el habla. Se le realizó una electromiografía y presentó disminución de la amplitud de respuestas musculares, ausencia de ondas F en nervios del miembro superior y presencia de fibrilaciones o fasciculaciones. Lastimosamente falleció en poco tiempo por las complicaciones. Entonces, este es como el caso clínico que exponemos. Teniendo en cuenta el caso descrito, ¿cuál de las siguientes placas histológicas de la corteza cerebral, en este caso normales, no son las del paciente, hay que tenerlo en cuenta, pudo verse afectada? Entonces, la pregunta va como, ¿cuál de las siguientes placas, cuál de las cortezas es la que probablemente está afectada en el paciente? Entonces, estas son las opciones. Entonces, lo mismo, le damos unos minuticos. A las y 24, o bueno, en 23, iniciamos y retomamos y revisamos la respuesta. Si hay alguna duda sobre el caso que quieran aclarar, me pueden decir de una vez lo dicen. Listo, chicos, ya está activa la encuesta.
¿Listo? Para que vayan terminando, vayan respondiendo y ya iniciamos con la explicación. Bueno, yo creo que ya cerramos la encuesta y iniciamos con la explicación, que esta es un poquito más larga. Entonces, vamos a recapitular como todo para lograr entender bien estas imágenes y obviamente tenemos que iniciar por las neuronas. Entonces, ¿qué neuronas vamos a tener nosotros en la corteza cerebral? Vamos a tener principalmente estas de acá, que son las piramidales, las fusiformes, entonces piramidales, fusiformes, estrelladas, horizontales de Cajal y de Martinotti. ¿Listo? Entonces vamos a ir una por una rápidamente. Las piramidales son como las más conocidas, la mayor cantidad de la corteza son las que tienen, o sea, la mayor cantidad de la corteza. La corteza está llena de pirámides, básicamente. Estas son unas neuronas excitatorias que tienen el vértice, o sea, tienen como una formita en pirámide, en triángulo, que tiene el vértice hacia arriba. ¿Listo? De estas vienen dendritas apicales, o también puede tener dendritas que van como hacia horizontal, y tienen un axón proyectado hacia la sustancia blanca. ¿Listo? Estas son como las de toma, como la decisión final. Lo podemos pensar, por ejemplo, en la corteza motora primaria, eh, que, que las piramidales son las que forman el córtico espinal, ¿cierto? Después tenemos las neuronas fusiformes, que tienen un soma pequeño, están en capas profundas. El axón va directamente, acá está, el axón va directamente hacia la sustancia blanca profunda y sirven como retroalimentación con el tálamo. Entonces, estas principalmente funcionan como cuando llega un estímulo, hacen retroalimentación diciendo, ya tengo ese estímulo. Entonces, lo podemos pensar de esa manera. La característica de las dendritas es que forman un árbol bastante como grandecito, bonito, hacia arriba, hacia superficial, y también uno como por el otro polo, pero más chiquito, hacia un poquito más profundo. Después tenemos las estrelladas, que son estas de acá. Son células pequeñas también, que tienen una forma de estrella por la forma en la que se proyectan como sus dendritos, como una estrellita. Lo podemos imaginar. Tienen unas dendritas más cortas, pero son muy ramificadas. Entonces son más corticas, pero muy ramificadas. Y estas funcionan como las estaciones receptoras. Entonces estas van a estar principalmente, como vamos a ver adelante, en cortezas y capas donde necesitemos mucha recepción de estímulos. ¿Listo? Después vamos a tener, bueno, cabe aclarar, las únicas que mandan axones hacia las sustancias blancas son las piramidales y las fusiformes. Las otras tres se quedan dentro de la misma corteza y sirven como interneuronas. Me faltó decir eso. Las horizontales de Cajal tienen dendritas y axones paralelos a la superficie cortical. Se van a ver principalmente la capa número 1 en lo molecular. Estas realmente desaparecen o son raras después del periodo neonatal, ya que en el desarrollo embrionario, en el neurodesarrollo, se crea una sustancia que se llama como relina. ¿Listo? Relina, que se menciona acá. Esta básicamente ayuda como con la organización por capas, como la migración neuronal, y organizando como las capas. Una vez nace el niño y pasa un periodo de tiempo, esas neuronas o se ven inmersas dentro de tantas neuronas y se pierden, o simplemente hacen apoptosis. ¿Listo? Por eso no los vamos a ver normalmente, pero saber que están ahí y son importantes en ese desarrollo. Después están las de perdón, Martinotti, que son como al contrario, que tienen el soma en la última capa principalmente, es donde más se pueden llegar a ver, y mandan el axón hacia superficial. Estas sirven como inhibitorias para las piramidales principalmente, para evitar una sobreexcitación. Entonces evitan sobreexcitación de estas neuronas, básicamente. Después, la organización que tenemos de la corteza por capas, yo sé que la recuerdan, pero no está de más revisarla de nuevo, que tenemos la primera capa, la capa 1, que es la más superficial. Aquí está la pía madre, recordemos eso. Y es la capa molecular, lo que les decía, aquí es donde originalmente están las horizontales, pero después esas se pierden. Y está compuesta principalmente por muchas fibras nerviosas, por axones y fibras nerviosas que van pasando por acá. Aquí no hay tantos cuerpos neuronales, realmente. Después está la capa granulosa externa precisamente porque es como hacia la pía madre, eso se considera lo externo, lo más cercano a la pía madre es externo, para que se acuerden. Y en esta vamos a tener principalmente células piramidales pequeñas.
como el cuerpo de las piramidales va a ir aumentando a medida que vamos más hacia profundo. Podemos como recordarlo de esa manera. Y vamos a tener piramidales y estrellas como pequeñas. Estas van a tener unas dendritas también bastante pequeñas y nos van a servir más como una comunicación intracortical, como en la misma corteza, no van a salir tanto de la corteza. Después tenemos la capa 3, que es la piramidal externa. Aquí vamos a tener piramidales más grandes, un poco más grandes, cuyos axones se pueden pasar como ya, como tal, a fibras de proyección que salen de la corteza de asociación o fibras comisurales que pasan al lado contralateral del cerebro. ¿Listo? Después vamos a tener la capa 4, que es la granulosa interna, donde vamos a tener ahora muchas células estrelladas compactas. Estas son importantes porque, como les dije anteriormente, las estrelladas sirven como receptores como de los estímulos que llegan. Entonces, es clave entenderlo de que van a estar presentes en las áreas que reciben muchos estímulos, como las sensoriales. ¿Listo? Recuerden eso. Y hay una característica histológica que de pronto la pudieron ver en la imagen, que es la banda externa de Balaguer, ¿listo? Que es básicamente, como hay tantas fibras nerviosas que también están llegando acá horizontalmente, se logra teñir como de mielina, aquí la podemos ver como en este esquema, se logra teñir como blanco en la placa histológica típica, ¿listo? Y si usamos una tinción para mielina, se va a ver muy, muy marcadita ahí. Después tenemos la capa piramidal interna, que es la quinta. Aquí esta es muy prominente, por ejemplo, en la corteza motora primaria. Lo vamos a ver ahorita en dos láminas. Y esta está llena de células piramidales grandes. Son más grandes que todas las que hemos visto hasta el momento. Estos axones sí van directo y casi que hacia allá la sustancia blanca y al recorrido que tenga que llegar a hacer. Y en la parte más profunda de esta capa, en varias cortezas, vamos a lograr ver la capa interna de Bailardier, que es lo mismo, solo que pues más profundo, más interno. Y ya por último, la capa multiforme, que es la capa 6, donde vamos a tener principalmente células fusiformes, piramidales modificadas, que son como la mayoría realmente, y las de Martinotti, que como ya vimos como que hace cada una, no me voy a tener mucho en eso. ¿Listo? Y ahora vamos con cada una de las capas que les mostré, de las láminas. La primera, la A. Esta es una placa histológica de una corteza de asociación. ¿Listo? Cuenta como asociación, la verdad, casi todo, como por ejemplo prefrontal, eh, áreas como parietales, así tenía un nombre. Bueno, pero básicamente zonas de la corteza donde se asocia mucha información, donde tenga que tener mucha conectividad entre neuronas para poder entender qué es lo que se está viendo, qué es lo que está pasando. ¿Listo? Y es como básicamente asocia todo. ¿Listo? Estas cortezas se van a caracterizar porque son muy homotípicas. ¿Eso qué quiere decir? Que se parecen mucho a lo que les mostré anteriormente. Tienen las 6 capas bastante como bien marcaditas. Yo sé que es raro verlo, imaginárselo bien, pero se puede distinguir realmente si uno se fija. Entonces la capa 1, la capa 2, aquí más como la capa 3, la capa 4, que si vemos aquí tiene mucha más celularidad, precisamente porque necesita conectividad, la capa 5 y la capa 6. Entonces, estas se van a caracterizar porque, lo primero, la capa 2 y la capa 3 van a ser prominentes, son grandecitas. ¿Listo? Estas capas van a ser grandecitas. ¿Por qué? Porque, como les dije, estas son las que tienen la conectividad, tienen muchas neuronas. Entonces, como son de asociación, necesito mucha comunicación interneuronal para poder procesar la información. La capa 2 especialmente va a tener una celularidad alta comparado a los otros que vamos a ver. La capa 3 suele ser tan amplia que se divide como en A, B y C, siendo C el sitio de mayor celularidad porque se acerca a la 4, que en la 4 siempre es donde casi hay más neuronas. Vamos a tener células piramidales grandes en la 3C. La 4 no está muy desarrollada, pero eso realmente depende. Por ejemplo, para eso pues está esta placa acá, que esta corresponde al área de Broca, esta corresponde a la... esta es una zona parietal. Esta es una zona de asociación parietal, no me acuerdo bien exactamente el nombre. Estas son como las denominaciones de las áreas de Brodmann, por si lo quieren revisar también. Y como podemos ver aquí, una más que otra tienen las células en la capa 4 desarrolladas. Entonces eso realmente depende del área en la que estamos hablando. Vamos a tener las 5 y las 6 bien desarrolladas, que se logran identificar, y en general es muy homotípico. A diferencia de la corteza motora, por ejemplo, la motora primaria, que esta
ya no tiene el patrón homotípico que veíamos, sino ahora es más heterotípico, esa es la palabra. No entra dentro de los lineamientos que han visto de la organización de la corteza típica. ¿Por qué? Vamos a tener una capa 4 casi inexistente. Esto sucede porque en esta corteza ya todo el procesamiento se hizo antes. Este es el paso anterior a mandar el estímulo nervioso hacia las motoneuronas inferiores. Entonces, aquí realmente asociación no tenemos que hacer, recepción de cosas no tenemos que hacer, por eso la capa 2 no se logra identificar bien, por ejemplo. La capa 3 iba a ser un poco extensa, pero lo que más llama la atención en esta capa es la 5. En esta corteza es la 5. ¿Por qué? Porque en esta vamos a tener neuronas piramidales gigantes a las cuales le vamos a llamar células de Betz, que son estos punticos de acá que se alcanzan a ver. Esas células gigantes, células de Betz, van a ser como una de las principales motoneuronas, como es el prototipo de motoneurona superior, si lo quieren pensar así, porque estas realmente no tienen conexiones, una vez salen de la corteza, no tienen conexiones, sino hasta a su nivel medular al que vayan a llegar en el tracto corticoespinal. Entonces, estas se comunican casi que directamente con las motoneuronas alfa. Entonces, esa es como una característica súper importante de esta corteza, que se logran ver las células de Betz y las demás capas no están muy diferenciables, que digamos. La capa 6 va a ser como también un poco extensa y va a ser heterogénea, o sea, puede haber de todo. Y esto se le llama un patrón agranular porque lo que les decía, la capa 2 y la capa 4, que es donde más recepciones tenemos de estímulos, no están desarrolladas. La capa 4, por ejemplo, la vemos acá, no, ni siquiera la marcan. Esto es de un estudio que revisó muchas cortezas en humanos y utilizaron marcadores histológicos, inmunohistoquímica y un montón de cosas y clasificaban cada una de las capas dependiendo de eso y ni siquiera aparecía la 4. Entonces es como algo a tener en cuenta. Después vamos a tener la corteza visual primaria, que es muy, muy bonita, muy característica por una cosa que les voy a mencionar, que es, lo primero, la capa 4 está muy extensa y prominente. Entonces, a comparación, mire, comparémosla con esa. Aquí no hay 4, aquí hay mucho 4. Esto es casi que todo esto de 4. ¿Por qué es? Como les decía, la 4 se especializa en recibir muchas señales. Y la corteza visual primaria, pues, que está recibiendo toda la información de lo que estamos viendo. Esta sí tiene que tener mucha receptividad y lograr tener una capacidad fuerte para poder procesar tanta información. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a provocar que la 4 se divida como en A, B, C alfa y C beta. ¿Listo? Y al ser tan extensa y tener tantas recepciones de fibras nerviosas, va a producir esta banda que estamos viendo acá, que si se acuerdan es la banda que les decía de las fibras horizontales que se alcanza a ver en muchas cortezas. Bueno, aquí es tan prominente que incluso se alcanza a ver en macro, que le pusieron otro nombre que es la estría de Guenari. ¿Listo? Entonces se ubica en la capa 4B, tiene menor celularidad con respecto a las demás, pero tiene muchas fibras mielinizadas y por eso se ve blanco y uno lo puede ver incluso en, en macro, en un cerebro. Uno lo ve y es súper bonito. Aquí vamos a tener muchas células granulares, precisamente para las recepciones. Vamos a tener un patrón granular, que ahora es lo contrario a lo que vimos en la motora, que aquí sí necesitamos de una capa 2, que si ven aquí la celularidad es altísima en la capa 2 también, y una capa 4 muy desarrolladas. Y la capa 5 y 6 están presentes, pero no es como lo más relevante. ¿Listo? Después la última que les mostré, aquí lo siento, no logré encontrar una imagen así bonita como las otras de esta corteza, encontrar esas imágenes es un complique, pero pues aquí se hace lo que se puede. Y tenemos la corteza somatosensorial primaria, ¿listo? Que es que pues es el giro poscentral, ¿listo? Y si lo comparamos con la motora primaria, pues no se parecen casi, ¿cierto? Esta es un poco más homotípica, se parece a la visual, si lo comparamos un poquito se parecen, y es precisamente por eso, porque esta es un área de sentidos. Entonces las características realmente se van a hacer muy parecidas, de capas 2 y 4 con alta celularidad, 3 relativamente extensa, tamaño y densidad de células piramidales en la capa 3 aumenta con respecto a la 4, lo mismo que les había mencionado, un patrón granular y una banda externa interna de Bajorger es densa y visible. Esta imagen de acá también la tenían las demás, pero me gustó más esta para mostrarles esa banda. Esto es un marcador para mielina, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver marcadas, es básicamente los axones mielinizados. Y si vemos acá en la capa 4, es esta, en la capa 4 logramos ver
esta banda como un poquito más oscura y esta banda de acá que es la interna. Entonces la banda interna es esta y la banda externa es esta. Entonces, con todo eso que vimos, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la B. ¿Por qué? El paciente que mostramos en el caso era un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, que es básicamente una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las alfa-motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal y las células de Betz cuando ya están en un estado avanzado. ¿Y dónde dijimos que están las células de Betz? En la corteza motora primaria, y así es como se identifica esa corteza. ¿Listo? ¿Por qué no son las demás? Porque precisamente esta es la corteza de asociación, esta es la visual primaria y esta es la somatosensorial primaria. Entonces, ¿por qué puse esta pregunta? Es importante reconocer las cortezas y por qué están distribuidas así. Porque sí vamos a poder entender muchas más cosas y como el proceso que ocurre dentro de esta corteza. ¿Listo? Entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es la siguiente. Ahora hablamos de la corteza, ahora hablemos de la médula. Y es, siguiendo la historia natural de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿en qué orden se vieron afectados los diferentes núcleos del asta anterior de la médula espinal? Esta pregunta también está un poquito difícil. Si no se acuerdan de esto, pues igualmente les voy a mandar una imagen al WhatsApp para que la revisen, como para como una guía, una ayudita, porque sé que está difícil también. Entonces vamos a dar unos minuticos, a las y 42 retomamos. ¿Listo? Sí, ya, si quieren vuelvo a poner el caso clínico. Aquí está. Si quieren tomarle captura o algo y vuelvo a poner la pregunta. Entonces, paciente de 73 años, hospitalizado por insuficiencia respiratoria y neumonía pulmón izquierdo, sin antecedentes neurológicos previos. Un año antes de la hospitalización, debilidad progresiva en miembros inferiores, de inicio distal. Después 6 meses en miembros superiores, de inicio distal también y progresión proximal. Y por último, 2 meses antes de la hospitalización, disfagia y alteraciones en el habla. Eso es como lo importante tener en cuenta. Listo, voy a volver a poner la pregunta. Ahí está. Listo, yo creo que si ya están listos, vamos a ir cerrando. Y bueno, iniciamos. Entonces, ¿qué es lo que les mostré? Esta es una médula, un corte de médula, donde tenemos diferentes núcleos que se forman en la sustancia gris de la médula. Nosotros conocemos que estas son las astas anteriores, estas son las astas posteriores. En las astas anteriores se va a producir el movimiento
y en las astas posteriores la sensibilidad, ¿cierto? Como lo que uno siente. Teniendo eso en cuenta, entonces sabemos que la respuesta tiene que estar aquí, en este grupo de núcleos de acá. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se organizan? ¿Cierto? Entonces vamos a tener una forma como bonita de aprenderlo y recordarlo, ¿listo? Y es, imagínense una espiral. Imagínense una espiral acá, iniciando desde el núcleo retroposterolateral, terminando realmente en el posteromedial, porque el central es un temita importante. Pero imagínenselo así. ¿Y cómo lo podemos entender mejor? Poniendo esta imagen acá. Entonces, ¿por qué les decía que la espiral? Tenemos que el núcleo retroposterolateral se va a encargar de la inervación de los músculos más distales, principalmente, por ejemplo, músculos intrínsecos de la mano y los pies, y va a estar ubicado más posterior y más lateral. Entonces, podemos decir que lo más lateral es distal y lo más proximal, lo más medial es proximal. ¿Listo? Entonces, lateral distal, proximal, medial. ¿Listo? Y si bajamos, imaginándonos la espiral como este bracito de acá, vamos a tener ahora que el núcleo posterolateral se va a encargar de las porciones intermedias de las extremidades, como por ejemplo el antebrazo. Entonces, pasamos de los dedos al antebrazo. Esto es la espiral. Después vamos con el núcleo anterolateral, que este se va a encargar de los músculos extensores ya del tronco. Entonces, estamos hablando... Espérate, uy, ¿me salté? No. Anterolateral, sí, perdón. Perdón, ahí me equivoqué yo. Me confundí, lo leí mal. Núcleos anterolateral se va a encargar de los músculos proximales, como en el hombro. Entonces, esto pues, obviamente es un esquema como para imaginárselo un poco más fácil, pero este núcleo acá se va a encargar del hombro. Si subimos ahora a medial, ya no lateral, sino medial, vamos a estar en el tronco. En el tronco vamos a tener que el anteromedial inerva los músculos extensores del tronco. ¿Listo? Entonces, el anteromedial, los extensores. ¿Y qué inerva los flexores? El posteromedial. ¿Listo? Entonces, eso es como para acordarse de que aquí es distal, aquí es proximal, pero ya cuando se habla de un núcleo medial, hablamos desde el tronco como tal. Y por último, el núcleo central, este realmente solo está presente en algunos segmentos específicos de la médula. El que nos importa a nosotros es en C3 a C5, donde se conoce como el núcleo frénico. Este, este, este pues es el núcleo que inerva el diafragma, principalmente, eso lo sabemos, y por eso es que nos importan a nosotros, porque nuestro paciente está presentando dificultad respiratoria, ¿cierto? Entonces esto es algo que nos va a nosotros importar. Y, por ejemplo, en cervical alta también forma el núcleo accesorio espinal que inerva el esternocleido y el trapecio. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. Teniendo en cuenta, bueno, realmente por temas de tiempo y que no es lo que estamos revisando en el caso, no voy a hablar mucho de los núcleos posteriores, pero les puedo decir rápido que el núcleo marginal se encarga de dolor y temperatura, la sustancia gelatinosa se encarga, como hagan de cuenta una puerta, este modula los estímulos que pasan y que no pasan. Por ejemplo, un ejemplo que me dio Gabriela esta mañana que me gustó mucho es cuando uno de chiquito se pegaba y la mamá le hacía como mover las manos en medio para como hacer movimiento. Es como para eso, se está sobresaturando este núcleo y se enfoca en solo un estímulo y ya no en el dolor. Y por ejemplo, la columna torácica se encarga de propiocepción inconsciente y el núcleo propio se encarga de tacto profundo, ¿listo? Pero por temas de tiempo no voy a ahondar mucho en eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, la respuesta ¿cuál sería? Bueno, antes de eso, esta es una imagen de una médula normal, como la podemos ver. Se ven muy bonitas las astas posteriores, las astas anteriores. Imagínense aquí los núcleos de cada uno de estos. Obviamente no se ve bien, tocaría marcarlos, pero ¿me entienden? En cambio, miren la del paciente. Miren esa atrofia tan severa que tenía el paciente en la médula por su enfermedad. Incluso aquí, esta es una tinción para mielina y podemos ver de que aquí tiene una desmielinización grande. El mecanismo fisiopatológico de la esclerosis amiotrófica lateral no es desmielinización, pero es un daño secundario que puede ocurrir y por eso lo vemos acá. Estas son unas inclusiones citoplasmáticas de esta proteína que es TDP43, que en términos generales es una proteína que ayuda con ARNs en el núcleo, como principalmente, pero cuando en esta enfermedad se pasa a citoplasma y se hace inclusiones y se pueden ver acá. Estas son unas inclusiones también extracitoplasmáticas, no especifican mucho cuáles son, y como los daños neuronales que pueden haber en nada.
en la esclerosis lateral amiotrófica. Y ahora sí, la respuesta era la D. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en la mayoría, bueno, la mayoría de los casos de la ELA, el 70% aproximadamente, tiene una evolución distal hacia posterior. Eh, de distal, uy, ahí quedó, hacia proximal, perdón, esto era aquí proximal, no sé por qué puse posterior. Pero es una evolución de distal hacia proximal. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente informó que primero le apareció en los miembros inferiores, después apareció arriba, pasó de manos a hombro, pasó de distal a proximal, y por eso es que podemos ir viendo como la forma en la que se va dañando. Recordemos esta imagen. Inicia aquí y va pasando el daño así hasta que llega al central. ¿Listo? Y por eso básicamente esa es la respuesta, porque está el núcleo retroposterolateral, el posterolateral, anterolateral y por último el central. Rápidamente, se podía descartar rápidamente por la columna torácica, porque es por propiocepción inconsciente. La B se podía marcar que no por el núcleo marginal, porque este es de la asa posterior y es sensitivo, y la ELA no afecta a los nervios sensitivos. Y la C también se podía descartar, es porque estaba al revés. Si se dan cuenta, inició por medial y terminó en lateral. Entonces, por eso es que se puede como descartar. Y ya pasamos con las últimas dos preguntitas. Bueno, entonces la cuarta habla de paciente femenino de 60 años, consulta del servicio de neurología porque refiere a una marcha irregular y una tendencia a desviarse a la izquierda. Recientemente su familia ha notado que durante la marcha, al mantenerse estática, abre demasiado las piernas para mantener el equilibrio. En el examen físico, el tono muscular de ambos miembros, superior e inferior izquierdos, está ligeramente disminuido. Cuando se le pide que se toque la nariz, acierta con el índice derecho, sin embargo, con el índice izquierdo se golpea la cara. Asimismo, al intentar la pronosupinación, se evidencia normalidad del movimiento en el brazo derecho, mientras que en el izquierdo se ralentiza y presenta movilidad espasmódica. ¿Cuál puede ser el diagnóstico de la paciente? En este caso, am, como para ayudarles, estamos hablando de cerebelo para tratar de abarcar como la histología de absolutamente todo lado. Em, las posibles respuestas son A, herniación cerebral subfalcina o cingulada, es la misma. Tumor en el hemisferio cerebeloso izquierdo. C, infarto en el territorio de la pica derecha. O D, tumor en el hemisferio cerebeloso derecho. En este caso, les como aviso desde antes que todas las diferentes como afectaciones van a generar una sintomatología específica del cerebelo. O sea, todas van a afectar al cerebelo. Y ya. ¿Tienen por ahí 2, 3 minutos?
Bueno, yo creo que por temas de tiempo, para no alargarnos tanto y que podamos terminar bien, vayamos avanzando. Sí, chicos, en esta sí de pronto alguien de los que está unidos acá en el Meet puede explicar la respuesta, o sea, aparte de los expositores como para la participación. Eso, si alguien que quiera responder como lo que piensa, sin miedo, sin miedo. Dale, Steph. Pues puedo decir como por qué descarté las otras y ya llegar como a la conclusión. La primera, pues la presentación de los síntomas sería como mucho más grave si es una herniación. Hay que recordar que en el cerebelo no hay como la decusación que se suele ver como en la corteza. Entonces eso es lo que nos genera como el descarte definitivo de infarto en la pica, porque la presentación sería en el hemicuerpo derecho, al igual que el tumor en el hemisferio cerebeloso derecho. La presentación sería eh, ipsilateral, por lo que es un tumor en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Exactamente. Entonces, ¿puedes pasar la explicación, por favor? Entonces, em, las conexiones que nosotros conocemos en el cerebro es que el lado derecho del cerebro va a guiar como toda la parte contralateral del cuerpo, es decir, el lado izquierdo. Sin embargo, en el cerebelo ocurren como diferentes intercambios a la hora de la comunicación que generan que en la parte del cerebelo se esté como regulando la parte ipsilateral del cuerpo. Lo que decía usted, como el cuerpo derecho va a verse afectado con el cerebelo derecho y la parte izquierda del cuerpo va a verse afectada con la parte izquierda del cuerpo. En el caso del cerebelo, no va a generar directamente una señal de quiero que te muevas, quiero que, o pues, estamos sintiendo esto, o no es una señal directa. Básicamente lo que está haciendo es regular y verificar que todo se esté dando de manera adecuada. Entonces, para eso tenemos que tener la señal del cerebro. Y del cerebro, o como la señal que envía el cerebro, se envía también como una especie de copia oculta del correo a el cerebelo. Y el cerebelo va a generar una retroalimentación que dice si, por ejemplo, el movimiento se está dando de manera adecuada o no, o si pues debemos cambiar porque, por ejemplo, no hay una coordinación adecuada. En el caso de las aferencias específicas con el cerebro, tenemos la vía córtico-puntocerebelosa, que va a ir hasta los núcleos pontinos y ahí va a generar decusación a través de vías sí, de fibras transversas para entrar al cerebelo a través del pedúnculo medio. Luego tenemos la vía cortico-olivocerebelosa que va a bajar hasta la formación reticular y diferentes núcleos olivares y ahí mismo va a generar la acusación para poder entrar a través del pedúnculo inferior. Y luego está la vía corticorreticulo cerebelosa que va a bajar hasta la formación del puente, ahí genera la decusación de las fibras y entra a través del pedúnculo inferior. Siguiente, por favor. Luego tenemos las aferencias que vienen desde la médula espinal. En el caso del movimiento voluntario, que es como lo importante en el caso clínico, tenemos que el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior son los más importantes. Van a subir a través de las astas posteriores y van a generar una decusación, como en algún punto de la médula se genera la decusación y entran a través de los pedúnculos anteriores y superiores. Puedes poner el siguiente. Ya con respecto a las referencias, entonces, con respecto a las referencias, vemos que se genera como toda la sinapsis. Luego, las últimas, las que van a llevar la señal, son los axones de las células de Purkinje. Y esas acciones de las células de Purkinje pueden hacer dos cosas. Entrar y hacer sinapsis con los núcleos intracerebelosos o ya van directamente hacia el tálamo o hacia el núcleo rojo o pues hacia los diferentes lugares del cerebro o de la médula pues que necesitan para generar esa retroalimentación.
Pero entonces, aquí lo importante, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es que hay una doble decusación. Cuando las aferencias en general están entrando hacia el cerebro, generan una decusación. Por eso tenemos el lado contralateral. Luego de eso, algunas de esas tenemos que entran decusadas hacia la parte del cerebelo, otras entran normal, pero a la hora de generar la eferencia, que sería la retroalimentación, van a generar otra decusación. Y esa decusación es básicamente como una operación matemática que negativo y negativo da positivo, entonces no va a ser el lado contralateral, sino el ipsilateral. Y siguiente, pues tenemos que la respuesta va a ser tumor en el hemisferio cerebeloso izquierdo, porque pues es el lado ipsilateral, lo que les había dicho. La herniación cerebral subfalcina en general no va a entrar tanto en la parte del cerebelo. Sí tenemos que, pues si ya está muy severa, va a afectarlo claramente, pero pues además sería como generalizado, porque como sabemos es como aumento de la presión intracraneal. Y con respecto al infarto del territorio de la pica, sería pues, como había dicho Steph, la parte izquierda, y el tumor sería en el lado izquierdo. Algo que es importante es el hecho de que la pronosupinación se da en un lado de manera completamente como adecuada y normal y en el otro se da de manera alterada, como robotizada. Además, tampoco se tiene como una propiocepción adecuada, entonces o la señora podría pegarse porque no calcula bien dónde queda su nariz o se queda corta como por mucho espacio. Y ya, siguiente. Y la pregunta 5 tenemos, para mejorar la coordinación y motricidad fina que se requiere durante el proceso de aprendizaje de la escritura, ¿qué células presentarán mayor remodelación y desarrollo por acción de la neuroplasticidad? No sé si se entiende bien esa pregunta o ya puede empezar a abrir la encuesta y empezar a responder. Y eso que vamos a dar pues unos minuticos también y lo mismo, si alguien quiere argumentar como por qué eligió su respuesta o qué opina o por qué descartó, puede hacerlo bienvenido y vamos a revisar ya con la explicación y terminamos. Entonces anímense que ya es la última. Entonces no sé si alguien quiera decir como qué eligió y por qué. Anímense. Bueno, Bueno, yo, eso, dale. se cierra la encuesta y alguno quiere comentar algo al respecto o comenzamos la explicación. Yo creo que comencemos la explicación. Bueno, a grandes rasgos, vamos ahora les voy a mencionar como las funciones de cada una de las células de la corteza cerebelosa. Entonces, inicialmente tenemos las fibras musgosas y fibras trepadoras. Per se no son células, como pues ahí dice, son fibras, son axones realmente que entran y esos vienen desde el cerebro. Las fibras musgosas van. Ay, perdón, creo que lo puse al revés. Pero bueno, las fibras musgosas van a llevar la señal, mientras que las fibras trepadoras van a corregir la señal a través de inhibición.
por otra parte, las células de granulosa, que es excitatoria, va a tener como una sinapsis directa con la fibra musgosa, que es la que lleva la señal, y esta va a generar como una amplificación de esa señal. Luego tenemos la célula de Golgi, que va a regular la sinapsis de la señal que ha generado la célula granulosa. Entonces, si por ejemplo hay demasiada señal, ¿sí? Como que se están excitando demasiado, pues entonces la célula de Golgi va a activarse para inhibir precisamente esa célula granulosa y que el sistema no colapse por tanta información, sino que pues se mantenga una señal adecuada en cualquier caso. Luego está la célula de Purkinje, que es muy importante y todos la conocemos, porque es la que va a generar como el análisis, la memoria y va a llevar la retroalimentación fuera del cerebelo. Esos axones son los únicos axones que salen de la corteza cerebelosa. La sinapsis va a realizarla con la célula granulosa, con la información que lleva la célula granulosa, y pues esta va a generar la corrección que se necesite a través de como la retroalimentación que genere la fibra trepadora. Y también tenemos la célula encesta y la célula estrellada, que son pues células horizontales que generan sinapsis horizontal y van a generar como contextualización de la señal, así como la fibra musgosa. También quiero hablarles acerca del glomérulo neuronal, que es una composición de diferentes células muy importante para que como que la coordinación y las señales se den de manera adecuada. Entonces, es la que va a estar todo el tiempo pendiente de que la información de la señal eléctrica se dé de manera adecuada. Las células involucradas serían la fibra musgosa, que genera como la contextualización o la información que viene del cerebro, la célula granulosa que les dije excita, la célula de Golgi que inhibe la excitación excesiva o pues se inhibe para que se excite de manera adecuada la célula granulosa y los astrocitos que pues van a estar ahí pendientes inmunológicamente. Y luego en neuroplasticidad tenemos como diferentes etapas. Está la práctica inicial, donde en el caso de la escritura el movimiento va a ser muy burdo, las conexiones no son adecuadas, los músculos no están adecuados a eso, puede que no tengan ni siquiera la masa muscular necesaria para poder como realizar un movimiento fino y adecuado. Luego tenemos la remodelación que se da a nivel neuronal, a nivel de como la conexión entre la neurona y el músculo. Luego está la consolidación, es decir, el niño o incluso uno, porque pues todos tenemos neuroplasticidad, continuamos generando esa señal y se continúa generando esa señal y se continúa generando esa señal. Y la idea es que a través de la repetición, y ahí entra como el echando a perder se aprende, porque cada vez que yo la embarro, mi cerebro como que trata de mejorarlo y con la repetición pues va a llegar un momento en el que la respuesta pueda ser automatizada y es por eso que nosotros podemos escribir de manera pues relativamente linda y fluida. Siguiente, por favor. Ahora hay un pedazo que me pareció muy interesante con respecto a la remodelación y es la depresión a largo plazo. Entonces, en muchas ocasiones lo más intuitivo es que se van a generar más arborizaciones para que como que haya una mejor conexión, pero realmente no. Lo que necesitamos es que las células o las sinapsis que se generen sean las adecuadas, sean muy buenas, sean muy específicas y se den de manera pues adecuada. Entonces, para eso necesitamos empezar a romper las que no sirven y a fortalecer las que sí están sirviendo. Y esto pues genera una especie de podado entre como las conexiones que tiene principalmente la célula de Purkinje con respecto a, uno, las conexiones que le generan o las señales que le llegan a través de las células granulosas y también tenemos que esas conexiones o las dendritas que sí se mantengan conectadas y los axones que pues estén llevando la señal van a verse principalmente como afectados por las señales que lleguen a través de las fibras trepadoras. Siguiente. Ay, no están las estas de las respuestas. Igual vuelvo a ponerla. Acá está. Bueno, entonces la respuesta sería C, porque las fibras trepadoras en sí no son células y pues estas sí generan la retroalimentación, pero ahí no entra. Las células de Golgi no van a generar, no van a sufrir la remodelación per se, sino que van a generar la remodelación o ayudar a la remodelación. Las células de Purkinje sí se van a remodelar y las células de la granulosa, pues como ya les dije, sí van
a modificar como sus sinapsis y la parte de la conexión dendrita con las de Purkinje, pero pues no va a ser una conexión específica, sino que la idea es generar una conexión específica. Y ya. Ahora sí, eso sería todo. Listo, chicos, muchísimas gracias por todo. Fue muy, muy valiosa de verdad todo lo que dijeron hoy. Esperamos pues todos hayas aprendido. La grabación pues se va a dejar en el canal de YouTube. Sí, total, muy completa y muy difícil. De hecho, sobre todo para los que ya estamos en clínicas, a veces a uno se le olvidan muchas cosas de esto, entonces esto fue un repaso increíble. Y pues sí, la grabación queda en el canal de YouTube entonces. Y gracias chicos por su tiempo y por su colaboración. Y esperamos se puedan seguir uniendo todos los demás. Agradecemos pues que se queden hasta ahora y que pues la participación, recordar